Con frecuencia, en medio de las exigencias y el frenesí de nuestra rutina diaria, hacemos nuestras oraciones de manera tan automática que olvidamos el verdadero significado de hablar con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Es como si cumpliéramos una formalidad sin detenernos a reflexionar sobre la conexión espiritual que debería generarse. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez si existe un camino que, basado en las enseñanzas de la Biblia, podría transformar por completo tu vida espiritual? Si sigues las pautas bíblicas acerca de la oración, podrías descubrir un nuevo nivel de intimidad con Dios que cambiaría radicalmente la manera en que te relacionas con Él. Vamos a sumergirnos en estas verdades bíblicas que podrán revolucionar tu forma de orar y conectar con el Creador. Te invito a acompañarme en este recorrido espiritual para examinar si nuestras oraciones realmente están alineadas con lo que Dios desea escuchar de nosotros. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú confías plenamente en Dios? Si tu respuesta es afirmativa, te animo a escribir en los comentarios: confío en ti, Dios. Y si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que te inspire a fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Cada vez que nos dirigimos a Dios en oración, debemos recordar que no se trata solo de un acto rutinario o una práctica mecánica. Hablar con Dios es un encuentro profundo con el ser más grandioso y lleno de amor que existe. Es una oportunidad para expresar nuestra fe, reverencia y entrega total. La Biblia nos enseña cómo acercarnos a Dios de manera correcta, no solo desde la sinceridad, sino también buscando alinearnos con su voluntad divina. Al reflexionar sobre esto, comprendemos que la oración no es una simple costumbre, sino un acto sagrado que puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Desde los primeros textos bíblicos, vemos que Dios anhela tener una relación genuina y personal con nosotros. Este tipo de conexión se basa en la fe, el respeto y la obediencia, no en simples rituales. Hablar con Dios es un privilegio extraordinario que también conlleva una gran responsabilidad. Cuando nos acercamos a Él, debemos recordar que estamos ante un Dios santo. Esto implica que nuestras palabras y actitudes deben estar llenas de humildad y reverencia, reconociendo su grandeza y santidad. Jesús, durante su ministerio en la tierra, nos enseñó que la oración debe ser un acto de autenticidad y no un espectáculo para los demás. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte sobre el peligro de las plegarias superficiales. En Mateo 6:5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Este pasaje destaca que lo esencial en la oración no son las palabras elaboradas ni los gestos llamativos, sino la sinceridad y la pureza del corazón. Dios no se impresiona por discursos pomposos, sino que valora profundamente la honestidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que buscaron a Dios con corazones sinceros. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Israel con una fe inquebrantable, suplicando la misericordia de Dios, en Éxodo 32, 11, 14. Ana, por su parte, oró desde lo más profundo de su dolor, derramando su corazón ante Dios con una fe genuina que fue escuchada. Como resultado, dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Estas historias nos enseñan que Dios escucha a quienes se acercan a Él con sinceridad y humildad, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Jesús también nos dejó el ejemplo perfecto de cómo hablar con el Padre. En repetidas ocasiones,
Se retiraba a lugares solitarios para orar en silencio, demostrando la importancia de la intimidad con Dios. Aunque Jesús tenía una relación íntima con el Padre, siempre mostró respeto y sumisión. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, comenzó con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Esta introducción subraya que toda oración debe comenzar reconociendo la santidad y la grandeza de Dios. La oración también es una oportunidad para experimentar la comunión con Dios. Jeremías 33:3 nos recuerda esta poderosa verdad: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pasaje nos alienta a buscar a Dios con un corazón puro, confiando en que Él no solo nos escucha, sino que también nos revela su sabiduría y propósito. Acercarnos a Dios con humildad y reverencia transforma nuestra relación con Él en una fuente inagotable de fortaleza y renovación. Figuras bíblicas como Moisés, Ana y David entendieron este principio y vivieron experiencias que siguen siendo inspiradoras para nosotros hoy. Hablar correctamente con Dios implica mucho más que saber quién es Él. Significa acercarnos con un corazón lleno de fe, amor y verdad, permitiendo que su presencia moldee nuestra vida. Adoptar la manera bíblica de orar puede abrir las puertas a una relación más profunda con Dios y a una vida espiritual más plena. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de vivir una experiencia de entrega y dependencia total que fortalezca nuestra fe y nuestra conexión con Él. Reflexiona sobre tu manera de orar y atrévete a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Además, si buscas crecer aún más en tu camino espiritual, te invito a explorar el contenido adicional que hemos preparado. El enlace está fijado en el primer comentario. No dejes pasar esta oportunidad de acercarte más a Dios y experimentar su paz y guía en todos los aspectos de tu vida. La fe es el puente que conecta nuestras vidas con la voluntad divina de Dios, mientras que la duda actúa como un ruido constante que perturba esta preciosa conexión. Tener fe no solo nos permite confiar en Él, sino también sentir su presencia cercana y experimentar un profundo vínculo con su corazón. En paralelo, la honestidad emerge como otro pilar indispensable en nuestra comunicación con Dios. La Biblia nos llama a ser completamente abiertos y sinceros, dejando atrás el temor o la vergüenza. Aunque Él ya conoce cada detalle de nuestra vida, su deseo es que seamos nosotros quienes abramos voluntariamente nuestro corazón y reconozcamos nuestra necesidad de su gracia infinita. El Salmo 62:8 nos exhorta: confíen en Él en todo momento, derramen su corazón delante de Él, porque Dios es nuestro refugio. Este pasaje enfatiza que la oración no es simplemente un acto de devoción, sino una oportunidad para liberar nuestras cargas, reconciliarnos con Él y encontrar consuelo. Es en la oración donde confesamos nuestras faltas, pedimos fuerzas para nuestras debilidades y solicitamos dirección en los momentos de incertidumbre. Además, la gratitud y la alabanza son elementos esenciales que deben estar presentes al comunicarnos con Dios. Filipenses 4:6 nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. La gratitud no solo glorifica a Dios, sino que transforma nuestro corazón al ayudarnos a reconocer las bendiciones que ya hemos recibido y confiar en las que están por venir. Es fundamental recordar que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra comunicación con Él. La Biblia no solo nos enseña cómo dirigirnos a Dios, sino que también es el medio principal a través del cual Él nos habla.
El Salmo 119, 105 proclama: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Al meditar en las Escrituras, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también adquirimos una comprensión más clara de su voluntad, guiando nuestras oraciones hacia una relación más íntima y profunda con el Creador. La Biblia también nos recuerda que la comunicación con Dios es un privilegio incomparable, pero también una responsabilidad. No se trata de utilizar palabras perfectas, sino de hablarle con un corazón sincero y genuino. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos hacerlo con una fe inquebrantable, humildad y un corazón dispuesto a escuchar. Hebreos 11:6 nos advierte: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Esto demuestra que la oración va más allá de las palabras, siendo un acto de confianza absoluta en su carácter y sus promesas. La reverencia también ocupa un lugar central. Aunque Dios es nuestro Padre lleno de amor, también es el santo y majestuoso Creador del universo. El Salmo 89:7 afirma: en el concilio de los santos, Dios es muy temido, es más imponente que todos los que lo rodean. Este texto nos invita a acercarnos a Él con respeto profundo, reconociendo su grandeza y majestad. Jesús nos dio un ejemplo poderoso de cómo orar al enseñar el Padre Nuestro. En Mateo 6:9 comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de expresar peticiones, Jesús reconoce la santidad y soberanía de Dios, mostrando que la oración debe iniciar con gratitud y alabanza. Filipenses 4:6 también refuerza esta idea al instruirnos que nuestras peticiones vayan acompañadas de acción de gracias. Este enfoque no solo glorifica a Dios, sino que nos ayuda a mantener una perspectiva de esperanza y fe en su fidelidad continua. Otro componente crucial al acercarnos a Dios es el arrepentimiento. La Biblia enseña que reconocer nuestras fallas y pedir perdón no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también permite que su gracia opere en nuestras vidas. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es un simple acto formal, sino una muestra de humildad y un reconocimiento de nuestra necesidad de su transformadora gracia. Por último, hablar con Dios no debe ser un monólogo, sino un diálogo en el que también aprendamos a escuchar su voz. El Salmo 46:10 nos invita: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este acto de quietud no solo implica tranquilidad física, sino también una calma mental y espiritual, donde creamos un espacio para que su voz nos guíe y nos hable. Al comprender que acercarnos a Dios requiere fe, humildad, gratitud y una actitud de escucha, nos damos cuenta de que la oración no es un ritual riguroso, sino una experiencia transformadora que fortalece nuestra conexión con el Creador. Adoptar una postura interior que refleje quién es Él y quiénes somos nosotros ante Él es esencial para establecer una verdadera comunicación con Dios. Hablar con Dios no es simplemente un acto religioso, sino una experiencia transformadora que conecta lo humano con lo divino. Elementos como la humildad, la sinceridad, la fe, la reverencia, la gratitud, el arrepentimiento y la escucha son los pilares que construyen un puente directo hacia su presencia. Si sientes que tal vez no te has estado acercando a Él de la manera correcta, es importante recordar que nunca es tarde para cambiar. Dios es un ser de amor, siempre dispuesto a recibir con brazos abiertos a quienes se acercan con un corazón sincero y contrito. Hoy, al dirigirte a Dios, hazlo con humildad, reconociendo su grandeza
y con la confianza plena de que Él te ama y anhela escucharte. Esta comunicación puede convertirse en algo más profundo, significativo y transformador si te alineas con lo que Él espera de ti. Abre tu corazón y permite que este encuentro divino transforme tu vida desde su esencia. Hablar con Dios es uno de los privilegios más profundos que tenemos como seres espirituales. Sin embargo, es común que, sin darnos cuenta, cometamos errores que pueden debilitar esta conexión. Estos errores no alejan a Dios de nosotros, ya que Él es paciente y amoroso, pero pueden impedirnos experimentar plenamente la riqueza de la relación que desea tener con nosotros. La buena noticia es que la Biblia nos brinda guía para corregir estas desviaciones y aprender a hablar con Dios de manera más efectiva y significativa. Uno de los errores más comunes es tratar la oración como una obligación mecánica. Con frecuencia repetimos palabras sin reflexionar, diciendo cosas solo porque sentimos que es lo que debemos hacer. Jesús advirtió contra esto en Mateo 6:7. Y cuando oren, no sigan repitiendo palabras sin sentido, como lo hacen los paganos, porque ellos creen que serán escuchados por sus muchas palabras. Las repeticiones vacías no llegan al corazón de Dios, quien no se interesa por fórmulas o rituales, sino por una conversación genuina y auténtica. Para evitar este error, recuerda que Dios anhela escuchar tu verdadera voz, tus pensamientos más profundos y tus sentimientos sinceros. Otro error frecuente es acudir a Dios solo cuando necesitamos algo. Si bien es natural buscar ayuda divina en momentos de dificultad, limitar nuestra comunicación con Él a peticiones debilita nuestra relación. Imagina a un amigo que solo te contacta cuando necesita un favor. Con el tiempo, esa relación pierde su profundidad. De manera similar, Dios desea más que solo escuchar nuestras necesidades. Él anhela comunión y amistad. Filipenses 4:6 nos recuerda: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. La gratitud es un antídoto poderoso contra este error, ya que nos ayuda a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y a cultivar un espíritu de alabanza. También cometemos el error de llenar nuestras oraciones de inquietudes y peticiones, pero sin escuchar a Dios. Hablar con Dios es una vía de doble sentido. Implica tanto expresar nuestras necesidades como permitir que Él nos hable. El Salmo 46:10 nos invita: quédese quietos y sepan que yo soy Dios. Practicar el silencio en la oración nos permite percibir las respuestas sutiles de Dios, ya sea a través de un versículo que viene a la mente, un pensamiento de paz o una sensación clara de dirección. Un error común que a menudo pasa desapercibido es la falta de fe al orar. A veces oramos sin creer realmente que Dios puede o va a responder. Esto puede ser causado por el cansancio espiritual, dudas o simplemente el hábito de orar sin reflexión. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Para corregir este error, alimenta tu fe leyendo las Escrituras, recordando las promesas de Dios y reflexionando sobre las veces que Él ha respondido a tus oraciones en el pasado. Además, muchas veces hablamos con Dios con un corazón no arrepentido. Cargamos pecados o resentimientos que nos impiden experimentar plenamente su presencia. Isaías 59:2 advierte: pero sus iniquidades los han separado de su Dios. Sus pecados han escondido su rostro de ustedes para no escucharlos. Esto no significa que Dios nos rechace, sino que el pecado puede crear una barrera espiritual entre nosotros y Él.
Confesar nuestros pecados y pedir perdón es esencial para mantener una comunicación abierta y clara. 1 Juan 1:9 promete: sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por último, otro error es no perseverar en la oración. A veces dejamos de orar porque sentimos que Dios tarda demasiado en responder o pensamos que no nos ha escuchado. Sin embargo, Lucas 18:1-8 nos anima a orar siempre y no desanimarnos. Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que obtiene justicia porque nunca dejó de pedir. Este ejemplo nos enseña que la perseverancia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos ayuda a crecer en paciencia y confianza en el tiempo perfecto de Dios. Evitar estos errores no significa que debamos ser perfectos al hablar con Dios. Él es un Padre amoroso que entiende nuestras debilidades y nos recibe con los brazos abiertos, incluso cuando fallamos. Sin embargo, al esforzarnos por corregir estas desviaciones, podemos profundizar nuestra comunicación con Él y experimentar la alegría de una relación más íntima y significativa. La relación con nuestro Creador es una de las más significativas y profundas que podemos experimentar. Si has identificado errores en tu vida de oración, no te desanimes. Este puede ser el momento perfecto para ajustar tu enfoque y permitir que Dios transforme la forma en que te comunicas con Él. Busca en las Escrituras la guía que necesitas y recuerda que Dios siempre está disponible para escucharte. Todo lo que pide es un corazón sincero y dispuesto a abrirse ante Él. La importancia de un corazón sincero al hablar con Dios no puede subestimarse. La Biblia nos enseña que la sinceridad es esencial para una oración efectiva. No se trata solo de recitar palabras hermosas o bien elaboradas, sino de mantener una conversación auténtica entre la criatura y el Creador. Es un puente que conecta nuestro ser más profundo con el amor eterno de Dios. Para que esta conexión sea verdadera y fructífera, nuestro acercamiento debe estar anclado en la autenticidad. Dios no busca palabras perfectas ni discursos impecables. Él desea un corazón contrito y genuino. La sinceridad en la oración comienza reconociendo quién es Dios y cuál es nuestra posición ante Él. Cuando nos acercamos con un corazón sincero, admitimos nuestras debilidades, fracasos y nuestra dependencia total de Él. Como declara el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Dios no espera perfección, sino transparencia. Él ya conoce cada pensamiento, emoción y lucha que enfrentamos. La sinceridad no es para informarle sobre nuestras circunstancias, sino para permitirnos vivir plenamente la comunión con Él. Hablar con un corazón sincero también significa presentarnos sin máscaras ni pretensiones. A menudo intentamos aparentar estar bien cuando en realidad estamos luchando o tratamos de impresionar a Dios con una imagen de fuerza espiritual. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios escudriña los corazones y conoce la verdad detrás de nuestras palabras. Jeremías 17:10 dice: Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la mente. Él ve más allá de las apariencias y desea que nos acerquemos a Él con la misma vulnerabilidad con la que un niño se acerca a su padre. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:15, Ana derramó su alma delante del Señor con llanto y dolor, sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Dios vio la autenticidad de su corazón y respondió con misericordia, concediéndole un hijo. Esto demuestra que la sinceridad en la oración mueve el corazón de Dios. La sinceridad también implica ser honestos con Dios sobre nuestras dudas y luchas.
A veces pensamos que debemos tener todas las respuestas o ser fuertes en todo momento para acercarnos a Él. Sin embargo, Dios acoge nuestras preguntas, miedos e incluso nuestros momentos de incredulidad. Un ejemplo de esto está en Marcos 9:24, donde un padre desesperado clama: «Creo, ayuda mi incredulidad». Estas palabras honestas conmovieron a Jesús, quien respondió con compasión y acción. Del mismo modo, cuando nos acercamos a Dios con dudas pero con sinceridad, Él nos fortalece y acoge. Expresar gratitud también es parte de un corazón sincero. Muchas veces la vida nos abruma tanto que olvidamos reconocer las bendiciones de Dios. Sin embargo, un corazón sincero busca razones para dar gracias incluso en los momentos más difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo exhorta: «Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». La gratitud en medio de la incertidumbre demuestra un corazón que confía y depende completamente de Él. Por otro lado, un corazón sincero no teme confesar pecados. Muchas veces el orgullo o la vergüenza nos impiden admitir nuestras fallas ante Dios, pero Él desea que vayamos a Él en arrepentimiento genuino. 1 Juan 1:9 asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». Al ser sinceros sobre nuestras transgresiones, experimentamos su gracia restauradora y renovamos nuestra relación con Él. Finalmente, la sinceridad en el corazón nos lleva a buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. A menudo nos acercamos a Él con una lista de deseos, esperando que cumpla nuestros planes. Pero un corazón sincero reconoce que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y se somete a su soberanía. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en el huerto de Getsemaní, cuando oró: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta sumisión demuestra una confianza absoluta en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no podemos verlo claramente. Hablar con Dios con un corazón sincero es una práctica liberadora. Es una invitación a ser auténticos, vulnerables y veraces ante Él. Dios desea escuchar tu voz real, no la versión que crees que Él quiere escuchar. Al acercarte a Él con sinceridad, experimentarás una relación más profunda y significativa, porque la sinceridad abre el camino a la gracia, la sanación y la transformación que solo Dios puede ofrecer. Tómate un momento hoy para hablar con Él con un corazón abierto, dejando atrás las palabras ensayadas y las preocupaciones. Confía en que el Padre Celestial está escuchándote atentamente, listo para responderte con amor infinito. Con amor y misericordia, Dios nos invita a una relación genuina a través de la oración, pero es crucial evitar que nuestras palabras se conviertan en repeticiones mecánicas o superficiales. Hablar con Dios es un acto que requiere sinceridad, fe y conexión verdadera. Jesús nos advirtió en Mateo 6:7, y cuando oren, no usen repeticiones sin sentido, como hacen los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán escuchados. Este recordatorio subraya que Dios no se impresiona por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad y la intención detrás de ellas. Cuando nuestras oraciones se vuelven mecánicas, pierden su significado y profundidad. Esto puede suceder cuando repetimos palabras sin reflexión o simplemente seguimos una rutina por costumbre. Dios desea algo más que un ritual. Anhela una relación viva y dinámica con nosotros. Antes de orar, es importante reflexionar. ¿Estoy
¿Hablando realmente con Dios o solo diciendo palabras por compromiso? La oración mecánica, similar a una conversación sin emociones ni variaciones, puede terminar vacía de significado. Dios, como un Padre amoroso, anhela escuchar nuestra voz auténtica, llena de matices, emociones y pensamientos genuinos. Otro peligro de las repeticiones automáticas es que pueden llevarnos a la superficialidad. Orar apresuradamente o sin cuidado nos impide experimentar la verdadera comunión con Dios. Salmo 145, 18 nos recuerda: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. La sinceridad se opone a la superficialidad y nos invita a buscar profundamente la presencia de Dios, cargando cada palabra con intención y verdad. Sin embargo, esto no significa que la repetición sea incorrecta en sí misma. El problema radica en la repetición sin fe ni entendimiento. Jesús nos enseñó sobre la persistencia en la oración a través de la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1-8, destacando la importancia de seguir pidiendo, buscando y llamando con fe. La clave está en orar con intención y propósito, evitando que nuestras palabras se conviertan en simples fórmulas. Un ejemplo común es el Padre Nuestro, una oración conocida y recitada por muchos. Si no tenemos cuidado, podemos repetirla sin reflexionar sobre su profundo significado. Cada frase del Padre Nuestro tiene enseñanzas y riquezas espirituales. Al decir, santificado sea tu nombre, recordemos honrar la santidad de Dios. Cuando pedimos, venga tu reino, reflexionemos sobre cómo podemos contribuir a traer su reino a la tierra. Esta oración puede convertirse en un momento poderoso de comunión si la recitamos con atención y reverencia. Orar sin superficialidad también implica estar presentes en cuerpo, mente y espíritu. Muchas veces, al comenzar a orar, nuestra mente se distrae fácilmente. Es natural, ya que nuestra humanidad tiende a divagar. Sin embargo, podemos cultivar una postura más consciente al orar, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos enfocados. Romanos 8:26 nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Al buscar la ayuda divina para orar con intención, superamos la distracción y nos conectamos más profundamente con Dios. Una práctica efectiva para evitar la oración mecánica es usar nuestras propias palabras. Memorizar oraciones y pasajes bíblicos es valioso, pero también es esencial hablar espontáneamente con Dios, como lo haríamos con un amigo cercano. Comparte tus pensamientos, miedos, alegrías y esperanzas. Dios quiere escuchar tu voz única, no una repetición genérica. Orar con autenticidad nos acerca al corazón de Dios. Cuando ponemos intención en nuestras palabras y nos conectamos verdaderamente con Él, experimentamos una comunión más profunda y transformadora. El secreto de una oración significativa está en la fe, la participación emocional y la apertura para escuchar la respuesta de Dios. Recordemos que la oración es un diálogo, no un monólogo. Dios está atento a cada palabra que decimos, pero también desea hablarnos a través de su palabra, un susurro suave a nuestro espíritu o sus acciones en nuestras vidas. Al evitar la superficialidad y la repetición mecánica, nos abrimos a una experiencia más rica y significativa en nuestra relación con Él. Hoy, cuando ores, tómate un momento para reflexionar. ¿Mis palabras provienen realmente del corazón? ¿Estoy plenamente conectado con Dios en este momento?
Permítete transformar tu oración en un encuentro profundo y auténtico con el Creador, donde cada palabra tenga un propósito y significado. La oración no solo es un espacio para pedir, sino también una oportunidad para practicar la gratitud y reconocer la grandeza de Dios. Con frecuencia, nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que olvidamos el poder transformador de un corazón agradecido. La gratitud nos invita a reconocer la bondad de Dios, incluso en medio de las dificultades, y a verlo como la fuente de nuestra fortaleza y consuelo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la gratitud no debe depender de las circunstancias favorables, sino fluir de un corazón que confía plenamente en la soberanía de Dios. Al expresar gratitud, reenfocamos nuestra atención hacia Él, recordando que es el proveedor de todas las bendiciones, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Como dice el Salmo 103:2, alaba al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando incorporamos la gratitud en nuestras oraciones, transformamos nuestra perspectiva. Lo que antes podría parecer una falta se convierte en una oportunidad para confiar más en Dios. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias nos abre a la paz de Dios, incluso en medio de las adversidades. La gratitud también nos ayuda a cultivar una memoria espiritual. A menudo olvidamos las bendiciones de Dios, especialmente en tiempos difíciles. Sin embargo, al dar gracias, recordamos constantemente sus obras pasadas y su fidelidad. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca fallan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para el presente. Además de la gratitud, nuestras oraciones deben incluir el reconocimiento de quién es Dios. No se trata solo de lo que hace por nosotros, sino de reconocer su esencia, el Creador, Redentor y Rey de Reyes. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Esta frase nos invita a reconocer su santidad, majestad y soberanía. Al declarar que Dios es amoroso, justo, fiel y poderoso, renovamos nuestra visión de Él y nos acercamos a su presencia con reverencia. El Salmo 95:2-3 ofrece un ejemplo hermoso. Acerquémonos a Él con acción de gracias y alabámoslo con música y cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Este pasaje nos muestra que la gratitud y el reconocimiento van de la mano. Al alabar la grandeza de Dios, nuestra gratitud fluye naturalmente, convirtiendo nuestras oraciones en actos de adoración. Reconocer quién es Dios también transforma nuestras oraciones de peticiones transaccionales a experiencias de comunión profunda. Muchas veces tratamos la oración como una lista de deseos. Sin embargo, cuando reconocemos la majestad de Dios, nuestras palabras reflejan nuestra relación con Él, no solo nuestras necesidades. En Juan 11:41-42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Este acto de gratitud antes del milagro nos muestra que agradecer a Dios es un acto de fe y confianza en su poder. ¿Alguna vez has pensado en cómo la mano de Dios puede estar guiándote y protegiéndote? Incluso en los momentos más inesperados de nuestro camino espiritual, a menudo no logramos percibir los sutiles signos de la protección divina.
Hoy vamos a explorar juntos 7 señales poderosas que indican que estás bajo la protección de Dios. Voy a comenzar compartiendo una experiencia personal que cambió completamente mi percepción sobre la protección divina. Era una soleada mañana de domingo y me dirigía a la iglesia, ansioso por el servicio de ese día, como de costumbre. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido sobre la fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la protección de Dios. Subí al coche, puse mi música gospel favorita y comencé el viaje. Todo parecía perfecto, hasta que, de repente, mi coche empezó a hacer un ruido extraño y sin ninguna advertencia. Se detuvo en medio de la carretera. Me encontré solo en ese lugar, sin saber qué hacer, y empecé a sentir una mezcla de frustración y preocupación. La carretera estaba completamente desierta y me encontraba lejos de cualquier gasolinera o taller. Intenté arrancar el coche varias veces, pero no daba señales de vida. Me senté en el asiento del conductor y dije una oración rápida, pidiendo a Dios su ayuda. No pasó mucho tiempo hasta que un coche se detuvo a mi lado. Un hombre se bajó del vehículo, se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le expliqué lo que había ocurrido y con una sonrisa tranquilizadora me dijo que era mecánico y que revisaría el motor de mi coche. Comenzamos a conversar mientras él inspeccionaba el motor. Durante la charla, me contó que también se dirigía a la iglesia y que sintió un fuerte impulso de detenerse y ayudar. Empezó a hablar sobre cómo, en muchas ocasiones, Dios utiliza situaciones como esa para protegernos de algo más grande o para enseñarnos valiosas lecciones. ¿Sabes? Swing, dijo, a veces pensamos que los contratiempos son simples obstáculos, pero en realidad pueden ser la forma en que Dios nos protege de algo peor. Tal vez, si tu coche no se hubiera averiado, podrías haber tenido un accidente más adelante en la carretera. O quizás Dios quería que conocieras a alguien o aprendieras algo importante hoy. Después de un rato, logró que el coche volviera a funcionar. Le agradecí enormemente por la ayuda y por la inspiradora conversación. Ese encuentro inesperado me hizo reflexionar sobre cómo Dios siempre está cuidándonos, incluso en esos momentos en que todo parece salir mal. Continué mi camino hacia la iglesia con una nueva perspectiva, agradeciendo a Dios no solo por la solución del problema, sino también por la enseñanza y la manifestación de su protección a través de ese hombre. Esa experiencia me hizo darme cuenta de cómo la protección de Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. Pero esa fue solo una de las muchas formas en las que Él cuida de nosotros. Ahora quiero compartir 7 señales más que revelan una poderosa protección divina en nuestras vidas. La primera señal de que estás bajo la protección de Dios es la protección física. Esta es quizás una de las formas más tangibles y palpables de la intervención divina en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que evitamos por poco un accidente o un incidente peligroso, y muchas veces lo atribuimos a la suerte o al azar. Sin embargo, como veremos, la protección física de Dios está presente de manera constante y cuidadosa en nuestras vidas. Para ilustrar esta forma de protección, volvamos a la historia de Daniel en la Biblia. Daniel fue un hombre de fe inquebrantable que vivió en una época y lugar donde su devoción a Dios ponía en riesgo su vida. Los otros líderes del reino de Babilonia, movidos por la envidia, persuadieron al rey Darío para que emitiera un decreto que prohibía la oración a cualquier dios o hombre, excepto al propio rey, durante 30 días. Daniel, fiel a Dios, no se dejó intimidar y continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho, con la ventana de su habitación abierta hacia Jerusalén. Cuando los conspiradores lo encontraron orando, lo denunciaron ante el rey, quien, aunque reticente, no tuvo otra opción que lanzar a Daniel al foso de los leones, según el decreto. Imaginemos la escena. Daniel, un hombre ya mayor,
siendo arrojado a una fosa llena de leones hambrientos. La situación parecía desesperada y sin salida, pero Daniel no estaba solo. Su fe inquebrantable en Dios lo sostenía y confiaba plenamente en la protección divina. Esa noche, Dios envió a un ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel pasó toda la noche en la fosa, pero los leones no lo atacaron. A la mañana siguiente, el rey Darío corrió hacia la fosa y con gran alegría y sorpresa encontró a Daniel ileso. En Daniel, capítulo 6, versículo 22, se narra cómo explicó: «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente ante él, y también contra ti, oh rey, no he cometido ningún crimen». Esta historia no solo demuestra la protección física de Dios, sino que también refuerza la idea de que, incluso en las situaciones más desesperadas, podemos confiar plenamente en su intervención. Dios es capaz de salvarnos de cualquier peligro, grande o pequeño. Podemos traer este mensaje a nuestros días. ¿Cuántas veces has evitado un accidente de coche por poco? ¿O decidiste no ir a un determinado lugar y luego descubriste que algo malo ocurrió allí? Estos son ejemplos modernos de la protección de Dios en acción. Dios está constantemente velando por nosotros, haciéndonos reflexionar sobre la presencia constante y protectora de Dios en nuestras vidas. La Biblia está llena de historias que ilustran la protección física de Dios sobre su pueblo. Piensa en cómo Dios protegió a los israelitas en el desierto, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, manteniéndolos a salvo y en el camino correcto. Estos ejemplos nos recuerdan que la protección física de Dios no es solo algo del pasado, sino una realidad presente en nuestras vidas. Podemos confiar en que, en medio de todas las incertidumbres y peligros de este mundo, estamos bajo la vigilancia y la protección amorosa de nuestro Padre Celestial. La segunda señal de que estás bajo la protección de Dios es la dirección divina. Dios a menudo guía nuestros pasos de maneras que no comprendemos de inmediato, utilizando eventos y circunstancias para ponernos en el camino correcto. Esta guía puede manifestarse de muchas maneras: un retraso inesperado, un encuentro casual o incluso un sentimiento intuitivo. Un ejemplo claro de esta dirección divina se encuentra en la historia de José en el Antiguo Testamento. José era el hijo favorito de Jacob, lo que provocó los celos y la envidia de sus hermanos. Estos sentimientos negativos llevaron a los hermanos de José a traicionarlo, vendiéndolo como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. Para cualquier observador, la vida de José parecía estar en una espiral descendente, alejándolo cada vez más de su familia y sus sueños. Sin embargo, incluso en medio de esas circunstancias adversas, Dios estaba guiando los pasos de José. Aunque enfrentó muchos desafíos, incluyendo ser falsamente acusado y encarcelado, cada uno de esos eventos era parte del plan divino. En lugar de sucumbir a la desesperación, José mantuvo su fe y confianza en Dios, creyendo que había un propósito mayor en todo lo que estaba ocurriendo. En Egipto, José terminó interpretando los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez. Gracias a la sabiduría y discernimiento dados por Dios, José fue elevado a la posición de segundo al mando, responsable de preparar a Egipto para los años de escasez que vendrían. Esa posición de influencia no solo salvó innumerables vidas durante la hambruna, sino que también terminó reuniendo a José con su familia. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de muchas personas». La historia de José es un poderoso testimonio de cómo Dios dirige nuestros caminos, incluso cuando no entendemos sus razones. Él transforma nuestras adversidades en oportunidades para cumplir sus propósitos mayores. Hoy en día,
La dirección divina puede verse en situaciones cotidianas. Tal vez perdiste un trabajo, solo para encontrar una mejor oportunidad que nunca habrías considerado. O tal vez un encuentro casual con una persona resultó en una amistad profunda o en una colaboración que cambió tu vida. Estos no son simples accidentes, sino signos de la mano de Dios guiándote. Piensa en una situación en la que estabas indeciso sobre qué camino tomar, y de repente algo ocurrió que facilitó tu decisión. Podría haber sido la palabra de un amigo, un versículo bíblico que resonó profundamente, o incluso un sueño. Estos son momentos en que Dios claramente dirige tus pasos. La Biblia nos asegura que Dios guía los pasos de los justos. En el Salmo 37, versículo 23, está escrito: «Los pasos del hombre son dirigidos por el Señor, y Él se deleita en su camino». Esto nos recuerda que, incluso cuando no comprendemos el porqué de las cosas, podemos confiar en que Dios nos está guiando. Por lo tanto, presta atención a las pequeñas señales y a los grandes cambios en tu vida, ya que pueden ser la manera en que Dios te muestra el camino. La dirección divina es una de las señales más poderosas de que estamos bajo la protección de Dios. Él nos guía a los lugares donde debemos estar, nos conecta con las personas que necesitamos conocer y nos da oportunidades que debemos aprovechar para cumplir su propósito en nuestras vidas. En la vida de Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, encontramos un relato de Jesús calmando la tormenta. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea cuando se desató una gran tormenta. Las olas eran tan altas que la barca comenzó a llenarse de agua y los discípulos estaban aterrorizados. Sin embargo, mientras la tormenta rugía, Jesús dormía pacíficamente en la popa de la barca. Los discípulos, desesperados, despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y hubo una gran calma. Luego les preguntó a los discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?». Esta historia ilustra perfectamente la paz interior que Jesús poseía, una paz que no se alteraba por las circunstancias. Incluso en medio de una tormenta violenta, permaneció tranquilo y confiado en la protección de Dios. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy en día. En los tiempos actuales, experimentar esa paz interior puede parecer un desafío, especialmente cuando enfrentamos problemas de salud, dificultades financieras o conflictos personales. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la paz de Dios se vuelve más evidente y necesaria. Cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras preocupaciones a Él, somos capaces de experimentar una calma que trasciende las dificultades. La Biblia nos ofrece muchas promesas de paz. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Mientras la tormenta rugía, Jesús dormía pacíficamente en la popa de la barca, y los discípulos, desesperados, lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento cesó y se produjo una gran calma. Luego, Jesús les preguntó a sus discípulos: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Esta historia ilustra perfectamente la paz interior que Jesús tenía, una paz que no se veía afectada por las circunstancias externas. Incluso en medio de una tormenta violenta, permaneció tranquilo y seguro en la protección de Dios. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy en día. Experimentar esa paz interior puede parecer difícil, especialmente cuando enfrentamos problemas de salud, dificultades financieras o conflictos personales. Sin embargo, es en esos momentos cuando la paz de Dios se vuelve más evidente y necesaria. Cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras preocupaciones a Él, podemos experimentar una calma que trasciende cualquier dificultad.
La Biblia nos ofrece muchas promesas de paz. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Un ejemplo bíblico notable sobre la importancia del apoyo comunitario es la amistad entre David y Jonatán. David, futuro rey de Israel, y Jonatán, hijo del rey Saúl, formaron una amistad profunda e inquebrantable, incluso frente a grandes adversidades. Cuando Saúl comenzó a ver a David como una amenaza para su trono y buscó matarlo, fue Jonatán quien protegió a David, alertándolo sobre los planes de su padre y ayudándolo a escapar. La devoción de Jonatán hacia David es un testimonio de la lealtad y el amor que pueden existir dentro de una comunidad de apoyo. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, leemos cómo Jonatán hizo un pacto con David, entregándole sus vestiduras, espada, arco y cinturón, simbolizando la profundidad de su amistad y apoyo. Este ejemplo bíblico nos recuerda que Dios coloca personas específicas en nuestras vidas para apoyarnos y protegernos. Estas relaciones son orquestadas por Dios y sirven como un recordatorio constante de su presencia y cuidado. En los tiempos modernos, la comunidad de apoyo puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser una iglesia que ofrezca apoyo espiritual, un grupo de amigos que siempre esté presente en momentos de necesidad, o incluso compañeros de trabajo que brinden apoyo emocional en tiempos de crisis. Estas redes de apoyo pueden ser una fuente invaluable de fortaleza y consuelo. Piensa en un momento de tu vida en el que enfrentaste una dificultad significativa. Quizás fue una enfermedad, la pérdida de un ser querido o una crisis financiera. Durante esos periodos, ¿quién estuvo a tu lado? ¿Quién te ofreció un hombro amigo, palabras de ánimo o ayuda práctica? Estas personas son manifestaciones de la comunidad de apoyo que Dios coloca en nuestras vidas para ayudarnos a superar las dificultades. Un ejemplo moderno podría ser una persona enfrentando una enfermedad grave. Durante el tratamiento puede recibir apoyo de diversas formas: amigos que lo visitan regularmente, familiares que ayudan con las tareas diarias, miembros de la iglesia que oran por su recuperación. Este tipo de apoyo no solo facilita la recuperación física, sino que también proporciona un consuelo emocional y espiritual profundo. La Biblia está llena de pasajes que enfatizan la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. En Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 10, leemos: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». Este pasaje destaca la fuerza y la seguridad que se encuentran en la comunidad. Además, en Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25, se nos anima a unirnos y apoyarnos mutuamente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe es un pilar esencial de apoyo y ánimo en la vida cristiana. Para cultivar una comunidad de apoyo fuerte, es importante ser activo en tu iglesia, participar en grupos pequeños o ministerios y cultivar amistades significativas. Al hacer esto, no solo recibirás apoyo, sino que también tendrás la oportunidad de ser un canal de bendición y protección para otros. Por lo tanto, la comunidad de apoyo es una clara señal de la protección de Dios. A través de las relaciones que Él coloca en nuestras vidas, experimentamos su cuidado y amor de manera tangible. Estas relaciones nos fortalecen, nos animan y nos ayudan a navegar por las tormentas de la vida con esperanza y resiliencia. La sexta señal de que estás bajo la protección de Dios es la sabiduría y el discernimiento que Él concede. Estas cualidades son esenciales para tomar decisiones correctas, evitar peligros
y seguir el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando buscamos a Dios y pedimos su guía, Él nos concede la sabiduría necesaria para enfrentar las situaciones más desafiantes. La Biblia nos enseña que Dios da sabiduría generosamente a todos los que la piden. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada», asegurándonos que, independientemente de la situación, siempre podemos buscar la sabiduría divina. Un ejemplo bíblico claro de sabiduría y discernimiento es la vida del rey Salomón. Salomón, hijo de David, comenzó su reinado pidiendo a Dios no riquezas, longevidad o la muerte de sus enemigos, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. En respuesta, Dios le otorgó una sabiduría sin igual, junto con riquezas y honor. Salomón es famoso por su juicio sabio, como se demuestra en la historia de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Con discernimiento, Salomón sugirió dividir al bebé en dos, revelando así a la verdadera madre por su amor sacrificial. Ese tipo de sabiduría no es solo para reyes o líderes, está disponible para todos nosotros. Dios quiere que tengamos discernimiento en nuestras decisiones diarias, ya sea en la elección de una carrera, en las relaciones personales o en la administración de nuestros recursos. Él nos guía a tomar decisiones que se alinean con su voluntad y nos aleja de caminos que pueden causarnos daño. En los tiempos actuales, la sabiduría y el discernimiento divinos pueden manifestarse de diversas maneras. Puede ser una sensación de paz al tomar una decisión importante, una intuición clara que nos impide cometer un error, o el consejo sabio de un amigo mentor. Estas son formas en las que Dios nos protege y guía. Piensa en un momento de tu vida en el que enfrentaste una decisión difícil. Quizás sentiste presión para actuar de cierta manera, pero después de orar y buscar la guía de Dios, sentiste una dirección clara para seguir un camino diferente. Ese sentimiento de claridad y convicción es una señal de que Dios te está dando sabiduría y discernimiento. Otro ejemplo es cuando estamos en una relación que parece prometedora, pero sentimos una inquietud persistente. Al buscar a Dios, podemos recibir discernimiento para ver aspectos de la relación que no son saludables y así evitar un futuro doloroso. Dios nos da la sabiduría para reconocer las señales de advertencia y tomar decisiones que protejan nuestro bienestar emocional y espiritual. La Biblia está llena de consejos sobre la importancia de la sabiduría. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje nos anima a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las áreas de nuestras vidas. Además, en Proverbios, capítulo 4, versículo 7, está escrito: «La sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia». Este pasaje enfatiza la importancia de buscar la sabiduría por encima de todo, ya que es esencial para una vida exitosa y plena. Para cultivar la sabiduría divina y el discernimiento, es importante desarrollar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la meditación. Al hacer esto, nos volvemos más sensibles a su voz y más capaces de discernir su voluntad en nuestras vidas. Por lo tanto, la sabiduría y el discernimiento son signos claros de la protección de Dios. Nos permiten tomar decisiones seguras y correctas, nos mantienen alejados de peligros y nos guían por el camino que Dios ha planeado para nosotros. Al buscar a Dios y confiar en su guía, podemos estar seguros de que estamos bajo su constante protección y cuidado. El séptimo signo de que estás bajo la protección de Dios es la presencia de experiencias transformadoras en tu vida. Dios utiliza desafíos, pruebas e incluso sufrimientos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Estas experiencias, aunque a menudo dolorosas,
son pruebas del cuidado y la protección divinos. Nos guían hacia un propósito mayor y nos transforman de maneras profundas y duraderas. Un claro ejemplo bíblico de experiencias transformadoras es la vida del apóstol Pablo. Antes de convertirse en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva, Pablo, conocido como Saulo, era un ferviente perseguidor de los cristianos. Sin embargo, un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida para siempre. En Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19, leemos cómo una luz brillante lo cegó y escuchó la voz de Jesús que le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa experiencia no solo transformó la vida de Pablo, sino que también lo preparó para enfrentar numerosas pruebas en su ministerio. Fue encarcelado, azotado, apedreado y sufrió naufragios. Sin embargo, todas estas adversidades sirvieron para fortalecer su fe y su predicación del Evangelio. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo describe las muchas dificultades que enfrentó, pero también cómo Dios lo sostuvo en cada una de ellas. Estas experiencias no solo moldearon a Pablo, sino que también impactaron profundamente a quienes lo rodeaban. Sus cartas a las iglesias, muchas de las cuales fueron escritas durante su tiempo en prisión, continúan inspirando y alentando a los cristianos en todo el mundo hasta el día de hoy. A través de la adversidad, Pablo experimentó el poder transformador de Dios, quien lo protegió y guió en cada etapa de su viaje. En la actualidad, las experiencias transformadoras pueden manifestarse de diversas maneras. Tal vez hayas enfrentado una enfermedad grave que cambió tu perspectiva de la vida, acercándote a Dios y a tus seres queridos. O quizás hayas pasado por una crisis financiera que, aunque dolorosa, te enseñó a confiar más plenamente en Dios como tu proveedor. Otro ejemplo es cuando atravesamos relaciones difíciles que nos enseñan lecciones valiosas sobre el perdón, la paciencia y el amor incondicional. Estos desafíos pueden ser dolorosos, pero nos ayudan a moldearnos para ser personas más compasivas y resilientes. Dios utiliza estas experiencias para refinarnos y prepararnos para el propósito que tiene para nuestras vidas. La Biblia nos ofrece muchas promesas de que Dios obra a través de nuestras dificultades para nuestro bien. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este pasaje nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está en control y utiliza cada experiencia para transformarnos y acercarnos más a Él. También, en Santiago, capítulo 1, versículo 2, se nos anima a considerar las pruebas como motivo de gran gozo, porque producen perseverancia y madurez espiritual. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para experimentar el poder transformador de Dios, es importante mantener una actitud de fe y confianza, incluso en los momentos más difíciles. Al entregar nuestras penas y desafíos a Dios, permitimos que Él obre en nuestras vidas de maneras sorprendentes y poderosas. Por lo tanto, las experiencias transformadoras son una señal clara de la protección de Dios. Nos moldean, nos fortalecen y nos preparan para el propósito que Dios tiene para nosotros. A través de cada desafío, Dios nos guía, nos protege y nos transforma, demostrando su amor y cuidado constantes. Al explorar estas 7 señales de que estás bajo la protección de Dios, queda claro que su presencia y cuidado están con nosotros, ya sea a través de la protección física, la dirección divina, la provisión, la paz interior, la comunidad de apoyo, la sabiduría y el discernimiento, o las experiencias transformadoras. Dios manifiesta su amor y protección de maneras poderosas
y a menudo inesperadas. Cada una de estas señales nos recuerda que, incluso en los momentos más desafiantes, no estamos solos. Dios está a nuestro lado, guiando nuestros pasos, proveyendo para nuestras necesidades y fortaleciéndonos. Él usa cada situación para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para su propósito. Si has identificado estas señales en tu vida, debes saber que Dios está trabajando continuamente para protegerte y guiarte. Confía en Él, incluso cuando los caminos parezcan inciertos, y recuerda que su protección es constante e inmutable. Espero sinceramente que hayas disfrutado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas y que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, porque Dios podría estar queriendo usar a ti para tocar y transformar las vidas de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.